Bienvenidos a todos. Gracias, Clara. Entonces, en el marco de nuestro diplomado de interculturalidad organizado por el Instituto Universitario Sofía, nos hemos reunido hoy para nuestro seminario virtual de integración y profundización que inicia en este momento. Con la presencia de Lucas Cerviño, quien nos hablará sobre la espiritualidad e interculturalidad, instrumentos y claves para un abordaje intercultural del fenómeno espiritual en América Latina. Le agradecemos a Lucas, él se está conectando ahora desde España, así es que podemos entender también la diferencia horaria. Gracias por estar con nosotros. Lucas es doctor en Teología Fundamental y licenciatura eclesial en Misionología. Él es de origen argentino y en los últimos 20 años ha vivido en Santiago de Chile, Cochabamba, Bolivia, Barcelona y actualmente en Puebla, México. Es docente en el Instituto de Misionología, trabaja en la Facultad de Teología de la San Pablo de la Universidad de Cochabamba, Bolivia. Es coordinador general del Instituto Universitario Sofía en América Latina y el Caribe. Es miembro del equipo consultor del CBTPAL-CELA y es corresponsable de la Ciudadela El Diamante, que es del Movimiento de los Focolares en Puebla. Ha publicado diversos libros como La vida religiosa, Pasión o Desencanto, Análisis y Perspectivas. Después, en vías está de publicación de su tesis doctoral, La experiencia y el conocimiento de lo real, en Raymond Panikkar y María Corby, Aporte sapiencial en tiempos de pluralismo. Gracias, Lucas, por este momento y te escuchamos en la alegría de tenerte entre nosotros. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias Carla por la presentación. Un saludo a cada uno, cada uno. La verdad que es una alegría poder compartir este momento de conclusión o de ir cerrando el diplomado de interculturalidad y compartir a partir del recorrido que han hecho. A mí me pidieron hablar un poco de espiritualidad e interculturalidad, son temas enormes, pensando también en Latinoamérica. Yo haré algo simple tal vez, o sencillo, no lo sé, de ofrecer algunos instrumentos o claves para abordar el fenómeno espiritual o el fenómeno religioso, si queremos decirlo así, sin entrar mucho en el fenómeno, sino más en estos instrumentos que podrían ser herramientas como para... Tal vez algunos de ustedes vienen más de un campo del ámbito religioso o espiritual y quisieran saber cómo trabajar o cómo se podría trabajar eso en una clave intercultural, entonces, o puede servir también para el camino espiritual de uno, el camino religioso también leerlo desde una clave intercultural. Perdona, te están preguntando si no hay Sí. traducción. No sé si hay, Eso iba a decir yo. hay alguna dificultad, porque ya habíamos probado con Michelle, pero tal vez haya problemitas. Sí hay traducción, Sí, hay traducción, basta entonces si clicar alguien, en la interpretación. alguien en portugués nos puede confirmar que esté ok. Graça dice que no. Não, Eu não selecionei aqui Até e não agora teve não tem tradução tradução. também. Ok. Eu também selecionei e não funcionou. Michelle, ¿estás por ahí? A ver. Michelle es nuestra traductora. Sí, lo Creo haremos que no por está, otro recurso. Michelle. Tal vez No, sí tú... está, Michelle. Sí está. Si puede escribir, si escucha, si tiene dificultad. Eu consigo entender, agora outras pessoas não. Gracias, María. Bien. ¿Pruebo continuar o a ver, Michelle? Michelle, ¿estás por Michelle. ahí? Ahora Tal sí vez está tiene- con el micrófono abierto. Michelle, ahora sí estoy, Sí, dice, sim. ok. Sí, Ahora Lucas, sí, puedes continuar. funciona la Gracias. traducción. Ok. Gracias. Sí. Graças, sim. Me avisan si corro un poco porque es uno de mis defectos a veces también. Trataré de ir más lento.
Bien, entonces, como decía, yo quisiera presentar algunas claves que nos puedan ayudar a interpretar el fenómeno religioso o el fenómeno espiritual, justamente desde una clave intercultural. Para hacerlo un poquito más ameno, he preparado una presentación que después la dejaré también, por si quieren repasarla con calma. Yo iré un poco más rápido, no me voy a detener en textos o tantos análisis, sino simplemente para que vean que hay referencia bibliográfica y que la pueden consultar después. Bien. Ese es el título, que es un poquito lo que yo acabo de explicar, ¿no? Estos instrumentos y claves, diríamos, hermenéuticos, si queremos utilizar términos así técnicos, eso es lo que yo presentaré, o claves de lectura de la espiritualidad, del fenómeno religioso en Latinoamérica. Inicio con algunas imágenes que nos pueden evocar un poquito el tema del pluralismo. Yo parto desde la conciencia que Latinoamérica, el mundo y Latinoamérica está generando un pluralismo religioso y espiritual cada vez más potente, ¿no? Como que se ha resquebrajado o fragmentado ese monopolio católico que parecía haber o que muchas veces se subrayó por muchos decenios y siglos, y se va fragmentando en distintas prácticas, formas de acercarse a la trascendencia o a lo sagrado, ¿no? Muy marcado por las presencias muchas veces de las culturas originarias, pero también por otras influencias de otros continentes y otras sensibilidades de la época, ¿no? Fenómenos que podemos ver desde el New Age hasta el pentecostalismo, hasta el budismo o las influencias orientales, o la religiosidad popular, o el esoterismo, simplemente así como para evocar, viendo, ¿no? Esa pluralidad que es algo que la vemos más o menos en nuestras ciudades, en nuestros contextos, claramente, y convivimos con esa pluralidad, ¿no? Si realmente queremos reconocer el fenómeno y la vivencia espiritual desde sus puntos de partida. Bien, dicho esto, dos breves citas de la ampliación del campo religioso. ¿Qué significa esta pluralidad? Hay cada vez una mayor heterogeneidad, ¿sí? Y una búsqueda de la espiritualidad en cuanto a desarrollo personal. No tanto la creencia, sino la búsqueda de las personas y la adhesión de las personas para pasarse de un grupo a otro, o de una oferta a otra oferta, ¿sí? Viviéndolo en comunidad, buscando un sentido de comunidad, también en la experiencia religiosa es algo latinoamericano, no es simplemente una búsqueda individual o individualista, sino que genera lazos comunitarios, ¿sí? En estas ofertas o nuevas ofertas. Dos elementos entonces, la búsqueda, que hace un desplazamiento de la importancia de la creencia a la importancia de la experiencia, y el otro elemento, la búsqueda de un sentido de pertenencia de una comunidad a partir del ámbito espiritual, no solo identitario cultural, podríamos decir. Y la crisis de las grandes religiones o de las ofertas oficiales de creencias, como pueden ser la de las iglesias, sobre todo las iglesias históricas y el catolicismo, y amalgama entre cruce, confusión, sincretismo, dirían algunos, etcétera, entre distintas creencias o búsquedas, ¿sí? Y la oferta que se amplía claramente de la oferta de bienes simbólicos y de bienes religiosos, como vimos en algunas de las fotos. Bien. Este podría ser un poquito el paisaje del campo religioso en Latinoamérica. Católicos practicantes, católicos culturales que simplemente han sido bautizados o participan en ciertas ceremonias que tienen un sentido más cultural que religioso, católicos a mi manera, que hacen una búsqueda más autónoma y disruptiva, o rompiendo con ciertos códigos de la iglesia oficial, el New Age con toda su variedad, nuevos movimientos religiosos, testigos de Jehová, la luz del mundo, bueno,
tantas otras iglesias también, la religiosidad popular con toda su variedad, los protestantes o los evangélicos, las iglesias evangélicas históricas, el neopentecostalismo, una religiosidad muy emotiva, y muy misionera y muy de fuerza y con incursión en el ámbito político últimamente también, los evangélicos, el chamanismo o las culturas originarias diríamos, el esoterismo ancestral también vinculado a veces al New Age y también búsquedas espirituales sin religión. No sé, un panorama así, veloz, no voy a entrar en el análisis del panorama, o en la descripción del fenómeno porque si no ya me llevaría el tiempo. Por lo tanto, podemos hablar que vivimos un creciente pluralismo en Latinoamérica, con estas claves: ruptura del monopolio católico, búsqueda, el acento en el sujeto y no en el contenido de las creencias, la personalización, siempre más una espiritualidad que se personaliza a las necesidades, a las búsquedas, a las opciones, a los momentos de las personas, y se distancia de lo institucional. Y el gran cambio, o la gran transición que estamos viviendo, es una modificación entre la comprensión de lo inmanente y de lo trascendente. Y cómo puede haber espiritualidades que subrayan más una manifestación de lo sagrado en la inmanencia de las cosas y de la realidad, y no siempre en un objeto, o en una creencia superior, o en un ser superior, o demás. Es eso como el eje de fondo que está cambiando. Daría para un análisis más profundo, pero digo el título. Y por eso algunos hablan de una metamorfosis de lo sagrado, que lo explicaré en un rato más. Metamorfosis significa discontinuidad en la continuidad. Hay una discontinuidad de las mediaciones o de las formas de cómo accedemos o experimentamos lo sagrado, pero hay una continuidad de lo sagrado. No es que desaparece lo sagrado, no es que vamos hacia sociedades secularizadas o laicistas en Latinoamérica, sino siempre más pluralistas. Esto es lo importante, que nos quedemos con eso. Dicho de otra manera, hay un gran pluralismo de respuestas al sentido de la vida. Si antes, hasta hace 50 años, el sentido de la vida lo daba el cristianismo y sobre todo el catolicismo, y si uno no estaba dentro de ese marco parecía que era una persona que no tenía un sentido de vida y por lo tanto no podría realizarse humanamente y alcanzar la felicidad, hoy vemos que hay muchas maneras de hacer caminos de realización humana o de humanización, y no el único modo. Bien, eso ya nos abre a un fenómeno de necesidad de lectura intercultural de toda esta realidad. Primera clave que puede servir en todo ese pluralismo es cómo nos acercamos al pluralismo, a la alteridad, al otro, y esto lo habrán visto seguramente en el diplomado y en el recorrido que han ido haciendo. Hay como tres grandes opciones en la humanidad que han estado y que parece ser que nos estamos abriendo siempre más a esta última, que es la pluralista, ¿no? La mentalidad tribal, donde el otro, el diferente, es negado, culturalmente, religiosamente, espiritualmente, no sirve la otra religión, no vale, no hay interés. O el otro, en la mentalidad imperialista, es absorbido. El catolicismo y la Iglesia Católica desarrolló una evangelización imperialista en los primeros siglos, o hasta ahora también, generalmente en el continente, ¿no? De expansión, donde el otro es absorbido a la creencia propia, porque es la mejor creencia, porque es la que te va a salvar, y por lo tanto es absorbido, su religiosidad es destrozada, anulada, para imponer otra. Pero en la etapa pluralista, que es la que vamos viviendo y en la cual se ubica cualquier perspectiva intercultural, parte del reconocimiento del otro. Y el otro seguirá siendo un otro y un diferente, y tendremos que aprender a dialogar, convivir, etc. De este presupuesto, o desde esta clave, es que yo presentaré algunos instrumentos para acercarnos a la espiritualidad en una clave intercultural. ¿Cuál es el desafío entonces en nuestras sociedades pluralistas si las leemos desde un marco espiritual? Evitar la mezcla y aportar nuevas síntesis, más bien. La mezcla, que sería el sincretismo, la superposición de marcos religiosos que se vuelven tóxicos, que no ayudan al crecimiento humano, a la plenitud humana,
que es el anhelo de cualquier espiritualidad auténtica, que encierran, que se vuelven autorreferenciales, se vuelve una mezcla, más que un diálogo, una mezcla de combinaciones entre distintas ofertas religiosas que es tóxica. Pero también se puede combinar distintas espiritualidades y vertientes y arroyos que configuran ese río que somos cada uno de nosotros, o ciertas comunidades y contextos, y que integra opuestos y alcanza una armonía o una plenitud en un nivel superior. Ese sería el gran desafío al cual estamos llamados en el diálogo interreligioso, interespiritual, o al abordar las espiritualidades. Bien, para esto yo quisiera ofrecer 4 instrumentos. Sigo aquí al autor Raymond Panikkar, que fue un precursor de la interculturalidad ya en los años 70, que él plantea instrumentos para utilizar justamente y para hacer dialogar culturas, pero también religiones, también espiritualidades, cosmovisiones, respetando la especificidad de cada uno y poniéndolas en diálogo. La primera clave, entonces, sería lo que él habla, o lo que él llama los invariantes humanos. ¿Sí? No hay universales humanos, sino hay invariantes. Todos los seres humanos comemos, todos los seres humanos dormimos, pero el sentido de la comida, en Bolivia o en el mundo andino, tiene un sentido, y se come de cierta manera, y a ciertas horas, y bajo ciertas formas, y tiene un valor. Distinto en Estados Unidos, donde surgió la comida rápida, justamente porque tengo que comer rápido para seguir trabajando. Eso representa un marco cultural. Lo mismo el dormir, lo mismo el creer, o el hablar, o el amar. Y podríamos dar ejemplo de cada uno. Y lo mismo la fe, una fe en sentido antropológico, una apertura a la trascendencia o al infinito. Cada cultura, cada región, cada país, cada civilización le da un sentido a eso de manera distinta. Entonces, desde una óptica intercultural, no se trata de decir esta es mejor o esta es peor, sino qué sentido le da a cada uno, y analicemos el sentido y comparemos los sentidos que le dan cada uno a ese comer. Y por qué algunos pueden dedicar 2 horas a comer o 3 horas, y es todo un rito la preparación de la comida, y para otros es algo rápido y ligero. Y algunos comen con cuchillo y tenedor si no eres un incivilizado, y para otro lo máximo de la comida es comer con los dedos. Y entonces no es que en uno eres un bárbaro y en otro no, no, son culturas que denotan cómo se come. Lo mismo en la experiencia religiosa y en la experiencia de la trascendencia. Hay muchos registros y maneras de vivir la experiencia trascendente, de comprender lo trascendente. Y lo veremos más adelante. Algunos comprenden lo trascendente de una manera personal y establecen una relación yo-tú con la divinidad. Otros lo comprenden como una fuerza y una presencia cósmica, y es tan valiosa como la visión personalista. Otros lo entienden como una navegar en el océano y perderse en el océano, de esa presencia del todo. Bueno, si queremos tener un acercamiento intercultural, significa no es mejor o peor. Son distintos porque están configurados por historias, por culturas, por visiones del mundo, justamente. Entonces, el primer análisis es comprenderlos desde dentro y compararlos. Por lo tanto, hablar de los invariantes humanos, y en este caso la fe es un invariante humano, o la búsqueda de trascendencia, o la interioridad en todas las culturas y personas, si queremos llamarlo con un término todavía más amplio, que incluye también un camino espiritual no religioso, no confesional. Segundo instrumento es lo que este autor llama la hermenéutica diatópica. ¿Qué significa la hermenéutica? Hermenéutica significa interpretación. Constantemente estamos interpretando el mundo, interpretando símbolos, interpretando discursos, interpretando situaciones. Constantemente estamos desarrollando una capacidad que tenemos como seres humanos de interpretar. ¿Qué tiene de novedoso esta hermenéutica diatópica? Que no es una hermenéutica morfológica, ¿sí? Dentro de una misma cultura para tratar de entender un texto. Si a mí me dan un texto de medicina, no voy a entender nada. Voy a necesitar un manual mínimo para tratar de entender ese texto de medicina. Entonces necesito una
interpretación morfológica de los términos, de los conceptos, etcétera, para entenderlos, ¿sí? Aunque me muevo en la misma cultura. Hay otro nivel de hermenéutica, diacrónica. Dia significa dos, o sea, en el tiempo, distanciada en el tiempo. Si yo voy a leer la filosofía griega o Aristóteles, necesito que me den algunas claves para entender cómo era la cultura griega y para poder entender ese texto de la ética de Aristóteles o Platón, como entendía la democracia, y no puedo pensar la democracia ahora como la estoy pensando, como la entendía Platón y cómo estaba organizada la sociedad, ¿sí? Entonces, para entender un texto de otro tiempo, necesito unas herramientas y unas claves, dentro siempre de una misma tradición. Sería en este caso la tradición occidental. Pero también a la hora de estudiar culturas, textos culturales también, y textos pueden ser textos escritos, pero pueden ser símbolos, pueden ser música, puede ser, bueno, tantos elementos, como dice Paul Ricoeur, cualquier cosa puede ser un texto de interpretación. Está la hermenéutica diatópica. ¿Qué significa diatópica? Dos lugares de comprensión, y es la comprensión que se da entre varias culturas. ¿Qué significa? Yo puedo ir a preguntarle a un andino qué significa agua, y puedo preguntarle a un occidental que vive en la misma ciudad qué significa agua, y van a tener comprensiones distintas por su cosmovisión. Ahí empieza la interculturalidad, y no creer que todos piensen iguales, ¿sí? O yo le puedo decir a un católico practicante, formado en un marco más bien occidental, qué significado tiene para él el agua bendita, y me lo va a explicar qué significado tiene, y para una de la religiosidad popular o de una cultura originaria, el agua bendita tendrá otro sentido. Y entonces después nos escandalizamos porque, claro, vienen por el agua bendita y no vienen por la Eucaristía, pero porque no tengo la capacidad de hacer un análisis intercultural de eso. Entonces, en un mismo lugar, en un mismo escenario, en un mismo acontecimiento, tengo que desarrollar una hermenéutica diatópica. ¿Por qué? Porque hay distintos actores con distintas sensibilidades y cosmovisiones y visiones del mundo, o distintas culturas. Y de ahí entonces sirve como herramienta esta hermenéutica diatópica. Comprender el mismo símbolo, el mismo texto, vuelvo a decir que puede ser un texto escrito, puede ser el agua, puede ser un gesto, como la señal de la cruz, puede ser un lugar, un cerro, puede ser un periodo y una época, bueno, distintas cosas, cómo es interpretado, registrado de manera distinta. No solo por sensibilidad, no solo por carácter, porque eso estaríamos dentro todavía de un marco cultural, sino por marcos culturales distintos. Entonces, no es alguien que me está diciendo de hace 30, 50 años o 100 años atrás cómo lo interpretaba, entonces necesito la hermenéutica diacrónica, histórica. No, aquí es actual. Dos lugares distintos de comprensión del mismo símbolo. Bien, aquí le dejo el texto, pero creo que con el ejemplo se entiende lo de la hermenéutica diatópica, que vuelvo a decir, yo estoy poniendo acentos y ejemplos relacionados a la espiritualidad. Podría ser para tantos otros. Podríamos hablar de democracia, y no todos entendemos lo mismo. O de lo que puede significar votar, ya que, si quisiéramos, ¿no? O lo que significa el dinero físico, o lo que significa trabajar. Y ya hay hermenéuticas distintas sobre fenómenos que creemos que todos los interpretamos igual. Tercera clave, el diálogo dialógico. Muchas veces en los estudios están muy marcados en las investigaciones por una hermenéutica, por una dialéctica más bien, un diálogo dialéctico de la oposición, ¿no? A contra B, en el fondo, para ver qué autor tiene razón. Si yo trabajo con el autor X o el autor A y el autor B, los pongo en discusión y a ver cuál es el que gana y tiene mejor pensamiento y descalifica al otro, ¿no? Y yo lo justifico a la hora de hacer un trabajo o una reflexión. Muchas veces funcionamos bajo esa lógica. O otra lógica también es, coloco un autor A, un autor B, o una cultura A, una cultura B, podría ser, o una experiencia religiosa A y una B, y hago una síntesis.
que pierde los rasgos específicos de A y de B. Se vuelve algo nuevo, una síntesis, un crisol, dirían algunos a veces como término, mestizaje a veces se ha entendido de esa manera también, donde se pierde la especificidad de lo occidental y de lo originario, por decirlo así, o de lo español y de lo local, ¿no? Y por lo tanto se pierde diversidad. O el diálogo dialógico, que vendría a ser la capacidad de poner juntos distintos actores que salen enriquecidos entre unos y otros. Y entonces incluso a nivel de investigación o de diálogo entre culturas puede poner una cultura, el análisis de una cultura con otra cultura, cómo viven su experiencia con la naturaleza, por ejemplo, y bueno, y sale un trabajo que no es una síntesis, sino es un enriquecimiento de cada una de estas culturas con los otros elementos de las otras dos que entran. O autores, puedo trabajar el autor A, el autor B, el autor C con su pensamiento, desglosarlo bien, clasificar bien cómo piensan y no ponerlos en oposición dialéctica para ver quién es mejor que cuál, sino cómo se pueden fecundar entre ellos y enriquecer entre ellos a la hora de hacer una investigación. Entonces no se trata de decir me quedo con este autor contra este autor, sino este autor dice este, y considero que tienen estos puntos en común, esto en divergencia, y si ponemos esto en común, podemos sacar estas otras conclusiones. Entonces es un trabajo más de interfecundación, como sucede o puede suceder muchas veces en un diálogo interpersonal, donde sigo manteniendo mi identidad y mi comprensión de las cosas, pero me enriquezco del otro. Y no por eso pierdo mi identidad. Y no por eso me impongo sobre el otro. Recuerden, modelo de aislado, negación, lo otro no existe, o absorbo lo otro. En la lógica dialéctica, y también un poco en esta de la AB igual a C, hay una lógica de síntesis y de absorción de lo otro y de lo diferente. Aquí, en el diálogo dialógico se logra mantener esa diferencia, pero hay una apertura al diálogo. No es relativismo y no es individualismo. Entonces eso se puede hacer con autores, vuelvo a decir, con fenómenos religiosos que se ponen en combinación y en diálogo. Desde una visión católica, si yo hiciera un trabajo de interculturalidad, podría decir, no, la Eucaristía es el culmen de la celebración cristiana, entonces el agua bendita no vale nada, y empezamos en una lógica dialéctica. O tratar de entender qué significa para ese grupo el agua bendita y cómo para el católico vive la Eucaristía, y si hay equivalentes o sinónimos de cómo viven el agua bendita, que puede ser que estén viviendo lo que yo vivo a nivel de Eucaristía, el otro lo está viviendo con el agua bendita. Entonces ahí empieza el trabajo de investigación más interesante y serio. Por lo tanto, diálogo dialógico, no esta oposición rápida y veloz. Otro instrumento que puede ayudar. Aquí hay otro texto, lo dejo, no lo voy a leer, creo que con los ejemplos al menos les dejo puesta la interpelante y la semilla para profundizar. Y otro instrumento, tal vez el más complejo, pero el más sugerente e interesante, son los que el autor ha llamado, Raymond Panikkar, los equivalentes homeomórficos. ¿Qué significa esto? Equivalente significa lo que equivale en un universo de comprensión de la realidad. Cada cultura, y esto ustedes lo han visto en todo el diplomado seguramente, una cultura no es solo folclore, no es solo comida, una cultura, utilizando la metáfora del iceberg, es un mundo sumergido que apenas vemos algunas cositas que son la comida, ciertas actitudes, el lenguaje, pero hay una comprensión de la realidad. Bien, buscar equivalentes homeomórficos, no, y es lo más difícil, no es decir, saco de aquí, de esta cultura, y coloco esto en la otra cultura, porque puede que no tenga el mismo sistema. Puede ser que una cultura esté estructurada de manera triangular, por ponerlo así, y la otra de manera de cuadrados en relación. Yo siempre pongo el ejemplo desde hace muchísimos años de un término como la fraternidad, que constituye la cultura occidental y la cultura moderna, por decirlo así, con la tríada
de la Revolución Francesa: libertad, fraternidad, igualdad. Bien, no se trata entonces de decir yo quiero que la fraternidad sea un concepto universal, entonces lo coloco y lo llevo a las culturas originarias y empiezo a hablar de fraternidad. No, desde los equivalentes homeomórficos, porque si hago eso estoy haciendo colonización y estoy haciendo absorción e imposición sobre la otra cultura. Lo que tengo que hacer es comprender esa otra cosmovisión, comprender el sistema global de los conceptos claves o de cómo se articula la visión del mundo en esa relación entre lo divino, lo humano y lo cósmico, y qué valor, el valor que tiene la fraternidad en ese esquema más occidental, qué palabra, qué concepto, qué visión, qué comprensión de la realidad equivale, de ahí viene el equivalente homomórfico, en la estructura y en la organización de a lo mejor una cultura originaria, o tal vez urbana, o afro, o etcétera, ¿no? Entonces es un trabajo mucho más delicado, mucho más difícil que simplemente copia-pega, diríamos, ¿sí? Sino de buscar ese equivalente a esa visión o esa comprensión. En la cultura occidental, Dios podría ser la palabra, pero puede ser que vamos a otra y no existe el concepto de Dios, ni siquiera, o la palabra Dios, o usan otros términos, pero ni siquiera es como se lo comprende al Dios en la cultura occidental. Bueno, buscar eso, ese equivalente, ya es todo un ejercicio. O en un proceso de enculturación se podría decir, ¿cuál es el equivalente de la Eucaristía en una cultura, ¿no? Para empezar a establecer un diálogo. No estoy diciendo que sea una cultura católica o cristiana, sino qué equivalente hay de lo que puede ser el sacrificio, lo que puede ser el pan como símbolo, o el símbolo de la materialidad que alcanza una plenitud, o Cristo como símbolo. Bueno, se podrían dar muchos ejemplos aquí del gran desafío que comporta buscar estos equivalentes. Bien, aquí dejo el texto también. Esos son como 4 herramientas claves para hacer un estudio intercultural. No necesariamente hay que usar las 4, pero si se quiere hacer un abordaje de lo religioso, aunque puede servir para otras cosas también, son 4, vuelvo a decir, herramientas para establecer este diálogo entre culturas en clave religiosa y espiritual. Termino con estos 5 minutos más y abrimos el diálogo. Claves de interpretación en Latinoamérica para el fenómeno. Iré muy rápido. El fenómeno de la espiritualidad. Si partimos de esta definición de espiritualidad como un camino que se recorre en busca de la realización humana y la transformación social, es un camino, la espiritualidad es algo que se va haciendo al andar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice Machado, de realización humana, de crecimiento humano, de santidad, de plenitud, llámenlo como quieran, pero también de transformación social de la sociedad, no es solo mi persona. Hay un camino espiritual si hay una apertura consciente y constante. ¿A qué? Al misterio, que puede recibir millones de nombres. Energía, Abba, Jesús, Pachamama, y así podremos ir multiplicando. Ruach, espíritu, bueno, tantos otros, ángel o ángeles u otros nombres en misterio, ¿sí? Si hay una apertura consciente y constante, hay un camino espiritual. Desde esta definición amplia de espiritualidad, que puede abarcar espiritualidades confesionales y no confesionales, una clave fundamental es esta distinción entre interioridad, espiritualidad y religiosidad. La espiritualidad no es lo mismo a religión o a religiosidad confesional. Yo puedo hacer un camino personal de búsqueda, como acabo de describir, y de realización humana, fuera de la confesionalidad y la religiosidad, que sería la parte más externa. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es auténtica cuando conecta con mi interioridad, cuando saca eso, ese ser único y irrepetible que es cada uno de nosotros. A su vez podemos decir que puede haber conexión con la interioridad y espiritualidad sin religiosidad confesional. O puede haber a veces religiosidad confesional, ritos, creencias, pero sin espiritualidad.
cuando se cae en el ritualismo, el rito por el rito, o en el moralismo, cumplir las normas por miedo a que me voy a ir al infierno, pero no desarrollo un camino espiritual. Clave fundamental, identificar cuándo hay un camino espiritual y cuándo no. Criterios de discernimiento para esto se necesita. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de una gran metamorfosis, como decía antes, de lo sagrado. O sea, si yo veo esta oruga y veo la mariposa, no hay nada en común, pero sí hay algo en común, es el mismo ser vivo. Lo mismo está pasando con lo sagrado. Hay una continuidad de lo sagrado en una discontinuidad de las formas. O sea, se sigue buscando experiencia de lo sagrado. También los jóvenes que parecen lejanos y que no quieren saber nada de la religión, también los no creyentes y los que se denominan ateos. Solo que lo buscan bajo otras formas y modelos. O sea, la metamorfosis es de la institución, o lo que está en crisis en la institución, de las creencias, del modo de creer, del contenido de las creencias, del modo de comprender a Dios, de las actitudes para experimentar a Dios, o lo sagrado más bien, de las prácticas y de la experiencia de lo sagrado. Todo eso es lo que está cambiando. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a leer lo espiritual y lo religioso muchas veces por tradición de una manera. Entonces nos impide leer esa experiencia de lo sagrado bajo otros registros y otras formas. Comparar esas otras formas y etcétera ya es un ejercicio también de interculturalidad. Y otra clave fundamental es como esta tipología de cómo estamos atravesados por lo infinito, o cómo se manifiesta lo divino, en como cuatro grandes grupos, o sí, tipología es eso, como síntesis, ¿no? Lo decía antes, ¿no? Una relación personal con la divinidad, muy marcada por los monoteísmos, el cristianismo, el judaísmo y el islam, identifican un Dios personal, con el cual establecen una relación yo-tú, pero también está toda la presencia cósmica de lo divino, muy presente en las culturas originarias de nuestro continente. Y no es panteísmo, y no es menos espiritualidad que la relación personal. O también el sentimiento oceánico, muy presente en muchas de las religiones orientales, que es más un camino de interiorización y de interioridad y de autoconocimiento y de conexión con la divinidad dentro para perderse en ese océano que es el todo, como un sentimiento de fusión con el todo. O quienes experimentan lo sagrado en una secularidad, en los acontecimientos cotidianos y normales de la vida sin necesidad de una trascendencia, de un Dios trascendente, o de un Dios cósmico, o de un Dios presente en la profundidad de uno mismo. Eso está en juego también en la búsqueda espiritual hoy en día, y representa marcos culturales. Y hoy están en constante interrelación. Podríamos decir que el teísmo y el aspecto más personal de la relación con la divinidad subraya más el carácter del Padre y del futuro, la vida después de la muerte, como ha subrayado tanto cierto cristianismo, mientras que lo cósmico subraya el carácter maternal de la divinidad, o de madre, y el pasado y la importancia de la repetición de los ritos, etc., para conectar con ese pasado y vivir el presente. Y lo oceánico subraya la hondura, la profundidad de la vida, el sumergirse en ese océano y el presente. No es tanto importante el momento futuro, no es tanto mantenerse anclado al pasado, sino vivir cada presente. Y el modelo más bien laico, secular, la importancia de la fraternidad o de la hermandad y de la justicia social. Son marcos, así, muy rápidos, pero que pueden servir como una tipología. Aquí explico cada una de estas, pero se las dejo para que la lean con más calma. Y concluyo con esto, que creo que es una clave fundamental. Toda espiritualidad, todo camino espiritual, hoy en día, si se quiere presentar como tal, tiene que generar un triple descentramiento del ego, del ensimismamiento, de la autorreferencialidad, del pecado, si quieren decirlo en términos religiosos. ¿Qué es? El descentramiento hacia el misterio,
hacia la profundidad del misterio, y de ahí la importancia de cultivar la interioridad, la conexión con uno mismo, con esa ser único, con eso que nos hace únicos y irrepetibles, que es esa presencia del divino, dirían algunas religiones. El descentramiento hacia el otro, hacia la otra, hacia el diferente, de cualquier diferente cultural, de género, de generacional, de religión, de espiritualidad. Descubrir la sacralidad del otro, en clave cristiana diríamos el buen samaritano. Cultivar la solidaridad, la fraternidad, la ayuda mutua. Y también el descentramiento ecológico. Descubrir la sacralidad de la tierra y el cultivo de la sobriedad, de la austeridad, o la sobriedad sería la palabra más justa, ¿no? De vivir con lo justo y necesario, de qué tipo de relación establecemos con los bienes naturales también. Tiene que ver mucho la espiritualidad con eso hoy en día y siempre más. Bien, esas serían algunas claves que nos pueden ayudar también para comprender de manera intercultural. Creo que ya me alargué un poco más del tiempo previsto, pero bueno, empezamos un poquito más tarde. No sé si hay espacio para el diálogo o no. Si no... Claro que sí, gracias Lucas, de verdad, fantástico. No quiero decir nada, simplemente dar la palabra a quien tenga alguna pregunta o algún comentario. Pienso que nos ha sumergido en un océano de amplitud, de diálogo y de reconocimiento del otro, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, puede levantar la mano y le damos la palabra. Pido perdón a Michelle que traducía, si fui muy rápido, y pido perdón a los portugueses que tal vez no han logrado seguir del todo. José Francisco, te escuchamos. Micrófono. Estás con el micrófono apagado. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Me veio assim a curiosidade de essas interpretações, né, do barulho do Castupero aqui. Vitinho, bom, eu creio que isso é uma situação emergente para a complexidade caótica do mundo de hoje, essa diversidade extrema na sociedade. Então, eu acho que é um mecanismo de tentar compreender e conviver nesse mundo, né? Dessa diversidade atual, né? Desses conceitos religiosos que estão misturados na sociedade hoje, né? Então, nós temos que, creio que seria colocado uma forma de compreender essa dinâmica da sociedade e dialogar com essa sociedade, né? Diversa. Eu entendo que é uma postura que a gente tem que assumir, né, no mundo atual para estar inserido nesse contexto secular, né, do tempo atual, não? Não sei se eu fui claro assim. Sí. No sé si comprendo si la pregunta es como, bueno, justamente, asumir la realidad. A pergunta é que é uma emergência, é uma situação emergente hoje, compreender a sociedade nessa diversidade, né? E ter estrutura para dialogar nessa sociedade e viver na sociedade.
né? Diante da diversidade. Você não pode estabelecer um conceito só. Você tem que ter essa articulação com o mundo diverso, né? Então, são elementos, assim, eu acho que a pergunta não é bem uma pergunta, talvez assim, uma resposta ao que foi dito. Seria isso, seria essa necessidade de termos, não a religião, assim, o nosso conceito pessoal de Deus, mas a dinâmica contemporânea, nesses valores espirituais, nesses caminhos diversos. Então, eu acho que esse é o emergente, é o mais necessário para os dias de hoje, né? Compreende? Não sei como eu vejo que é uma coisa necessária, né? Se você, quer dizer, o mundo contemporâneo necessita desse mecanismo para conviver, para viver. Você não pode aceitar sua realidade, sua identidade, mas a diversidade do mundo. E você, então, essa metamorfose, essas mudanças nos conceitos nossos religiosos, está em função dessa dinâmica da sociedade, né? Porque senão você vai entrar em choque, né? Não vai aceitar outro, você tem que dialogar, né? Existem vários métodos, várias metodologias, um método de viver, de dialogar, não? Eu não sei se eu trago isso não só do seu discurso, mas também do que a gente faz, as reflexões que a gente tem hoje do mundo, né? Tá certo. Así es, yo creo que, bueno, cursos como esto tendría que ayudar a eso, ¿no? A situarnos y a saber leer la diversidad para mantener la diversidad, no para anular la diversidad. Sabiendo que mucha ciencia, mucho conocimiento se genera desde un marco de la modernidad. Y la modernidad lo que hizo fue no aceptar la diversidad al final, ¿no? O asimilar esa diversidad. Entonces tenemos que buscar nuevas formas de pensar, nuevas formas de generar conocimiento, nuevas formas de interpretar desde el reconocimiento, no desde la imposición o la absorción, ¿no? Del otro y de la diferencia. Y eso es todo un aprendizaje que tenemos que hacer, de cómo nos situamos en el mundo, cómo experimentamos el mundo plural y cómo convivimos y habitamos el mundo plural, a nivel vivencial, sintiente, o desde el corazonar, como dicen algunos en Latinoamérica, que también es pensarlo, ¿no? Entonces, yo entiendo que el recorrido que han hecho seguramente el diplomado es tener elementos para eso, y aquí di algunas simples herramientas que pueden servir justamente para arar ese terreno de la diversidad, porque necesitamos herramientas nuevas. Gracias, Lucas. Está Juven. Que había Hola, buenas noches. Gracias, Lucas, por la exposición, muy bello. Yo hice una pregunta en el chat, pero no se lee. Pregunté si la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Todos pueden llegar a interpretar un texto, o todos somos exegetas. Y si es el caso, ¿y por qué los cristianos necesitan el Espíritu Santo para interpretar los textos sagrados? Muy bien. ¿No muy es buena algo pregunta. de exclusividad o algo que excluyen a los demás? En la teología se hace una diferencia, a veces un poco polémica, entre lo que es el exégeta, que es el estudioso de los textos bíblicos, sobre todo aplicando el método histórico crítico, que es el que más se ha desarrollado, pero ahora se han desarrollado otros métodos también para acercarse a los textos bíblicos, como podrían ser los textos bíblicos, como pueden ser los textos
también del Upanishad o de los Veda en los textos religiosos hindú o budistas, etc. Que tiene mucho de literatura y de análisis de textos y de estructuralismo, ¿no? Y por lo tanto eso lo puede hacer incluso una persona no confesional, o sea que no tiene una fe cristiana, en el texto bíblico al menos del Nuevo Testamento, si queremos decirlo así. Distinto de la teología bíblica, que es una teología que también tiene el objeto y parte desde la Biblia, pero hace teología, y la teología parte asumiendo que es un dato revelado. O sea, es una revelación que Dios se manifiesta a través de esos textos y nos quiere hablar y nos quiere decir algo, entonces ahí sí hay que ponerse a la escucha del Espíritu Santo. Pero entonces la hermenéutica bíblica, histórico-crítica y todos los métodos que se pueden utilizar son análisis más bien del texto para situar el contexto, la época, el autor, por qué pudo haber escrito así, etcétera, etcétera, para tratar de entender el sentido del texto y del autor. Que fue un autor humano, inspirado, pero un autor humano, y a partir después de eso, que es la hermenéutica y la exégesis, se hace teología, que ya tiene otra metodología y otros métodos. Entonces, y ahí sí se trata, en la teología sí se trata de partir de la fe y a la escucha del Espíritu Santo justamente, ¿no? Pero hay ese doble nivel, ¿no? Que me parece importante distinguirlo. Hay personas que hacen las dos cosas y hay uno que puede hacer una o la otra. Tenemos 2 preguntas más. Estamos ya en el tiempo. Yo les pediría si son breves a Carlos y a Tere, pero con gusto los escuchamos. Gracias, buenas tardes. Lucas, ahorita lo que dijiste sobre la diversidad, me saltó una inquietud. Cuando uno habla de diferencias, y cuando uno habla de diferencias, normalmente las diferencias separan. El diferenciar es separar de algún modo. En contrasentido, ¿qué podríamos lograr para tener algo transversal? Como una especie de piso común a todos, que nos permita que esas diferencias, en lugar de separarnos, nos unan, nos complementen. Tengo claro que para la unidad se requiere la diversidad, si no, nada más seríamos, si todos fuéramos iguales, habría nada más uniformidad. Pero aún así, a veces creemos en el problema de que al ver la diversidad, empiezo por pensar que es diferente a mí. Y esa diferencia es separarlo de alguna manera. Ahorita el mundo está girando alrededor de tribus digitales y de temas y de cosas. Y de alguna manera se están separando entre diferentes temas, entre diferentes búsquedas, problemas, etc. ¿Cómo logramos tener algo transversal a todos? Un piso común, lo que diría el Papa Ratzinger, los fundamentales. ¿Cuál sería esto para poder concebirnos y presentarnos como iguales, aunque diversos? Gracias. Gracias, sí. Eso sería todo un tema. En una palabra diría yo una ontología relacional, pero es un término bien difícil. Todo está en relación con todo. Es un principio de todo está en relación con todo. O sea, para mí esa es la base común, ¿no? Yo dependo del otro y necesito del otro. Hay una dependencia del otro por distinto que sea y una interdependencia. O sea, soy dependiente, pero soy a su vez independiente y autónomo, pero a su vez estoy conectado. Como dice el Papa Francisco, todos estamos en el mismo barco, o nos salvamos todos o no se salva nadie, para decirlo en términos religiosos, ¿no? Eso ya nos da una base común. O la fraternidad universal, si queremos decirlo en términos más humanos, ¿sí? O la dignidad humana, es lo que nos hace a todos iguales. Pero esa dignidad humana que nos hace a todos iguales y es el colchón común o el fundamento común, se vive, se expresa, se manifiesta de maneras distintas y diferentes. En términos cristianos, es el Espíritu Santo. En términos cristianos, es el bautismo el que nos hace
o da ese sustrato común. Después están los distintos ministerios, carismas, servicios y demás. De ahí viene la sinodalidad. En términos más amplios y filosóficos, la fraternidad y sororidad humana, ¿no? Fruto de que todo está en relación con todo. O en un nivel más bajo, todos somos seres vivos. Bueno, creo que hay esos niveles que nos conectan con un sustrato común, ¿no? Y que necesitamos unos de otros. Y a partir de ahí empieza el diálogo. Y el ir generando juntos un horizonte común. De lo contrario, es fácil imponer mi horizonte sobre el horizonte de los demás. Al menos si partimos de un pluralismo relacional y no un pluralismo relativista. Que entonces sería cada uno hace lo suyo y cada uno va por lo suyo. Justamente la interculturalidad es una apuesta entre medio. Ni relativismo, ni fundamentalismo y único modo. ¿Y cómo salvamos eso? A través del diálogo. Y si consideramos... Gracias. Perdón, Carlos, estamos con un retraso, está ya Yusara, te agradezco tanto. Tere, no sé si tienes tu pregunta. Sí, bueno, seré muy breve también. Bien, Gracias. primero agradeciendo mucho a Lucas por esa exposición fantástica, de verdad muy, muy concreta y bueno, profunda también. Un poco mi inquietud, digamos, siendo el mundo de la espiritualidad, ese gran camino para la trascendencia humana, ¿no? Las iglesias han estado mediando, creo que a lo largo de la historia, y quizás sean esos grandes mástiles, ¿no? Que en el mundo han sostenido un poco también esa división en las sociedades, ¿no? Más allá de las culturas y también más allá de las políticas, ¿no? No sé qué están haciendo, o sea, desde tu entorno, digamos, que estás en el mundo más centrado en la institución. ¿Qué están haciendo las iglesias por ese diálogo ecuménico como más concreto, ¿no? Para llegar a unir, ¿no? Justamente a establecer ese diálogo espiritual, intercultural y interespiritual, ¿no? Yo creo que es el tema de la unidad en la diversidad, dicho en otros términos, para mí la interculturalidad es eso. Es el gran llamado, la gran interpelación, la interpelación intercultural a todos, todas, a todas las instituciones. Las iglesias yo creo que van haciendo algo. O sea, si pienso en la Iglesia Católica y todo el tema de la sinodalidad y la apertura también al ecumenismo, o un ecumenismo más de vida y más de compromiso social, creo que son pequeñas semillas con muchos límites, porque hay mucho fundamentalismo también en las iglesias, hay mucha cerrazón, como los hay también en muchas naciones y en muchas democracias, entre comillas, ¿no? No tanto no creo que sea solo un problema de las iglesias. Pero para mí el tema de la sinodalidad, el tema de una construcción desde abajo, el tema de generar espacios de formación que respeten la diversidad y acompañen procesos, y no sea simplemente formación desde la transmisión de conocimientos, que ayuden, y respondo ahí con la pregunta que está aquí, a que el joven conecte con su interioridad y con su sensibilidad, y desde ahí haga un camino espiritual, y no desde la imposición de ciertas creencias, sino que vaya llegando a lo mejor a ciertas creencias y demás, ¿no? A partir del sujeto, del contexto, los procesos, la lectura bíblica intercultural que se está desarrollando, una misión intercultural que vienen proponiendo distintos actores también en Latinoamérica. Creo que son propuestas justamente que tratan de salir de ese modelo unívoco, del único modo, de la única forma, de la absorción y de la imposición, ¿no? Semillas, sin duda, pero si se buscan hay estas alternativas de comunidades también interculturales, muchas experiencias de comunidades religiosas y etcétera, que están intentando vivir personas de distintas culturas reconociendo su diversidad.
Eso como... Gracias, Lucas. Gracias. Gracias a Y cada perdón uno, por de la verdad. extensión. No, imagina, gracias. Era importante también responder a todas estas preguntas. Gracias por haberte dado el tiempo con nosotros, por habernos ayudado a crecer un poquito más en esta realidad, en este camino intercultural. Y bueno, yo quiero, sí, agradecerte a nombre también del diplomado, de todos por esta oportunidad, ¿no? De poder construir y crecer. Quiero dejar la palabra a Rodrigo Apolinar para poder invitar a Yusara. Buenas Sí, noches, estou Lucas. aqui. Buen descanso porque tú estás ya más de medianoche ya en España. Gracias, de verdad. Eso, Rodrigo, te cedo la palabra. Muito obrigado, Carla. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nesse nosso seminário de integração. É com muita alegria que nesse momento eu, enquanto brasileiro, também faço parte desse curso. Sou um dos facilitadores das comunidades de aprendizagem. Tenho a honra de também convidar outra brasileira que vem compor essa nossa experiência, vem compor esse nosso seminário de integração. A Jussara Curi tem uma vasta experiência. Eu moro bem perto dela, moramos no Nordeste do Brasil, e ela, Jussara Rocha Curi, ela é acadêmica da Academia Palmeirense de Letras, que fica na cidade de Palmares, no estado de Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Ela ocupa a cadeira cuja patronesse é Elita Ferreira. Jussara é natural de Palmares, estado de Pernambuco, no Brasil, é filha de João e Elisete e apaixonada pela vida. Formou-se em jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, onde, anos depois, tornou-se mestra e doutora em Ciências da Religião. Sua produção literária passeia pela poesia, romances, histórias infantis, infanto-juvenis, formação para adolescentes, história do Brasil e de municípios pernambucanos. Tem muita produção científica perfazendo mais de 40 títulos. De tudo, porém, o que lhe enche os olhos são as relações interpessoais verdadeiras, honestas, capazes de perfurar o próprio tempo. Jussara Curi hoje vem falar para a gente sobre afro-brasileiras, experiências afro-brasileiras. E aí, eu já tive a oportunidade de assistir uma aula dela sobre esse tema, é inspirador e realmente nos coloca em ampliada visão sobre como construir a interculturalidade dentro de uma realidade que é tão latente aqui na América Latina. Jussara Curi, é com você. Seja bem-vinda. O microfone está fechado. Oi, agora? Oi, Agora Rodrigo. sim. Vou lhe ver de novo. Honra nossa. É uma alegria estar aqui, eu agradeço o convite me veio através de Dávila, né? Agora eu fiquei aqui me perguntando, depois que Lucas falou, o que é que eu vou dizer, não é? Me deu vontade de me esconder assim. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu quero saudar cada um e cada uma de vocês. É uma alegria estar aqui. Meu tempo é bem curtinho. Quanto tempo eu tenho, mais precisamente? Só para eu me situar, 10 minutos, 15 minutos. No, un poquito más también, tranquila. Ah, tá. Empezamos un poquito más tarde. Então vamos lá. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui um slide. Se eu não conseguir, vocês me ajudam. Chegou ou não? Sim, chegou. Jussara, temos 30 minutos, 35 minutos, em Tá. média. E aí, como é que eu faço aqui? Tienes que ponerlo en formato de presentación, porque se ve Isso. Isso, Ok. do começo.
Aqui, no começo, Ok? acredito que já vai. Apareceu? Tá bom assim? Chegou Não, todo ainda mundo? não. Dizendo não. Ainda não? Aqui, deixa eu ver. Donde dice presentar online, tal vez. Nada? Ahora sí. Ahora sí. Chegou? Sí. Ó, então, veja, o título é A Interculturalidade, o olho do mundo ou o nosso olhar sobre o mundo? Então, veja, o olho do mundo, deixa eu ver se passa, não é? Cadê? Não está passando. Aqui. O olho do mundo, ele vai buscar aquilo que lhe interessa, não é? Aquilo que lhe interessa, aquilo que é importante para ele. Então, ele vai atrás do petróleo, ele vai atrás da prata, do ouro, ele vai atrás daquilo que... das armas. Esse é o olho do mundo. E do olho do mundo nascem todos os tipos de negação. E aí, porque interessa para eles aquilo que... E não importa. Importa ir atrás daquilo que está diante da mina do seu olho. A gente diz assim aqui em português, aqui no Brasil. Mas o nosso olhar sobre o mundo, ele vagueia, não é? Entre essa compreensão da beleza do outro e o olho do mundo. E aí, se a gente vai em busca dessa beleza do outro, a gente compreende a interculturalidade. Se a gente vai atrás do olho do mundo, a gente se perde nos preconceitos e no distanciamento. Então, um primeiro passo para a interculturalidade, na minha cabeça, é vencermos o ranço. E aí eu gosto muito de dividir essa palavra em duas: pré-conceito. Aquilo que vem antes e aquilo que é o conhecimento. Então, a gente compreende que é vencer a ignorância. Mas a ignorância no sentido mais puro da palavra, né? No sentido mais puro da palavra. E esse conhecimento não é apenas um conhecimento acadêmico. Sabe? Existem saberes extraordinários em todas as pessoas. Eu me lembro de um verso de um artista nosso, o Chico César, que é paraibano. Em uma de suas canções, ele diz assim: e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. E Paulo Freire, para nós, é o ícone, digamos assim, da educação. Né? Vocês conhecem, já ouviram falar ou conhecem Paulo Freire. Então, essa frase, esse verso do Chico César, nos diz, com todas as letras, que existem saberes que não está restrito nem fechado a uma academia. O olho do mundo, ele registra a construção de uma história, porque ele precisa se firmar, ele precisa se justificar, ele precisa construir um discurso justificatório. E esse registro dessa história normalmente parte daqueles que se acham vencedores, daqueles que se acham os mais fortes. Né? Então, na história do Brasil, no começo da história do Brasil, e aí eu vou fazer um recorte um pouco histórico para poder a gente compreender o que vem depois, o primeiro impasse é essa construção da história universal. A história universal construída ali ao redor do Mediterrâneo. Então, só tinha cultura, só tinha conhecimento, só tinha valia, só tinha pensamento, só tinha história, o que estivesse ali às margens do Mediterrâneo. Então, eu posso falar da cultura grega,
romana, eu posso falar do pensamento francês, da escola francesa, eu posso falar do comércio que ali existia, que envolvia os países africanos que beiravam o Mediterrâneo, né? E tudo aquilo que estivesse fora dali é tão interessante que o Rodrigo sabe disso. Quando nós estudamos as grandes civilizações aqui no Brasil, há um tempo atrás, se falava da civilização egípcia, mas nunca nos foi dito que a civilização egípcia estava dentro de África. Ela era uma coisa perdida no meio do mundo, talvez, não é? Então, essa construção dessa história universal dividiu a África em duas. Aquela que estava às margens do Mediterrâneo e a África subsaariana, a África negra. E nessa África negra existia o quê? Existia o exótico, existia o primitivo, existia aquilo que não era, na realidade. Né? E o Brasil é formado de três povos originantes, a gente diz assim, e Darcy Ribeiro definiu a matriz nossa originária como a matriz testemunho. Aquele povo que estava aqui, que é o dono da terra, e que hoje estamos vivendo uma situação extremamente difícil, tentando resgatar aquilo que foi destruído. E duas outras matrizes que Darcy Ribeiro chamou de povos transplantados, a matriz branca e a matriz negra. Ora, essa matriz branca vinha dali, daquela história universal. Então, ela tinha conhecimento, ela tinha história, ela tinha cultura, ela tinha saberes, ela tinha tudo. E para cá vieram os negros da África Negra, os africanos da África Negra, né? E que se juntaram a essa nossa outra matriz aqui, esse nosso povo testemunho. E aí, esses dois povos, ou seja, essas duas matrizes foram completamente negadas, né? Estupidamente negadas, porque estavam longe do Mediterrâneo. Então, se estavam longe do Mediterrâneo, se não faziam parte da história universal, eram povos sem história, sem cultura, sem crença, sem alma. Tanto assim que, quando eles eram batizados lá, já escravizados, a primeira coisa que os africanos perdiam ali naqueles portos de tráfico era a própria identidade. Eles perdiam o nome, e eles recebiam nomes portugueses, mas eles não tinham sobrenome, porque eles tinham que perder também a sua hereditariedade, eles tinham que perder também a sua família, eles tinham que perder. E aí eles se tornaram dos anjos ou dos santos. Daí os sobrenomes tão comuns hoje no Brasil, né? Então, mas existe um desconhecido ainda hoje, que é esse continente africano. Que a gente pensa, quando pensa em África, se fala em África como se fosse uma coisa... Mas aí a gente se esquece que a África é o segundo maior continente, que a África tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, tem 54 países, tem, enfim, 800 milhões de pessoas. Precisava ter negado tudo isso para justificar, na história oficial, na história universal, justificar a barbárie. E aí, esse desconhecido, pense nos falares que existem. Quem é de linguística sabe o quanto os falares identificam etnias, identifica povos, identifica jeito de vida, visão de mundo, e por aí vai. Então, como é que eu posso dizer que um povo desse não tinha nada, né? Mas era necessário. Porque o processo de dominação, ele começou aqui no Brasil no século XVI, e foi seguindo. E para esse processo de dominação era necessário esmagar essas duas matrizes. Então, era necessário negar o outro, era necessário... Porque
era necessário dizer, em outras palavras, a gente pode hoje compreender assim, que não se suporta a convivência com o diferente. Então, eu vou fazer um recorte bem grande e falar desse flagelo que foi na primeira metade do século XX, ali na Europa. E aí, o Vaticano, no Concílio Vaticano II, propõe que existem, diz que existem sementes do verbo em todas as culturas. Mesmo se, naquele texto, naquele documento do concílio, está restrita à tradição judaico-cristã. Mas aí a gente que se pergunta, mas nós que somos frutos de outros povos, de outras tradições, e onde é que estão as sementes do verbo dessas outras tradições? Aí vem a questão do nosso olhar. Não é? Então, aí a gente se descola do olhar do mundo, do olho do mundo, para tentar ter o nosso olhar. E aí, essa necessidade de conhecer o nosso povo e descobrir as belezas do nosso povo. A necessidade de descobrir as sementes do verbo que existem nos nossos povos. Nos nossos povos originários, aqui se tratando do Brasil, especialmente do Nordeste, do litoral brasileiro, do Nordeste até o Rio de Janeiro, e esses dois povos originários, sobretudo a África Negra, que aqui aportou. Não é? Então, essa necessidade de vencer preconceito, de se reconhecer como pessoas de múltiplas pertenças. E aí vem a necessidade natural, e aí veio em mim uma necessidade natural de buscar essas negras sementes do verbo. E aí a gente tem aqui um povo iorubá, ou povo banto, como se chamam. Eles vieram a uma das últimas levas de pessoas escravizadas para o Brasil, e se concentraram ali também nessa parte litorânea nossa. Esse povo vem da Nigéria e vem da atual Nigéria, do atual Benin. Não é? E a cosmovisão iorubá é uma coisa extraordinária. Na cosmovisão deles, do povo banto, o universo existem dois aspectos, o Aie e o Orum, que se traduzem em duas possibilidades de vida. O Aie, que representa tudo aquilo que é tangível, palpável, concreto, a matéria, e o Orum, tudo aquilo que é sagrado, que é espiritual, que é imaterial, que é intangível. E aí, o Olorum, que é digamos assim, aquele ser supremo de onde tudo foi criado, cria o Orum, cria o Aie. Cria o sobrenatural, cria o concreto. Cria, a partir do sobrenatural, nascem os orixás, os eguns. Os eguns são as pessoas que morreram, que partiram e que vão viver ali, pertinho vão para o Orum, vão viver ali no Orum. Não é? E o Aie somos nós, seres humanos, que devemos conviver com a natureza. Não é? Então, alguma semelhança, podemos dizer assim? E, desculpe, eu mexi em alguma coisa aqui. Né? Então, esses dois aspectos foram criados por um ser supremo. Um ser supremo, que Pierre Verger, que é um dos grandes estudiosos, denomina como Olodumaré, não é? Também definido como Olorum. E a figura desse ser supremo é única, não existe nada igual, nada, é única. Não é? Nesse sentido, diz um religioso que estuda
as religiões afro-brasileiras, que existe um conceito semelhante ao Deus da tradição judeu-cristã. Aí vem a inquietação, vem a pergunta. Está aqui uma semente do verbo? Dito de outra forma, na cosmovisão judaico-cristã, o Deus único criou o céu e a terra, como está explícito numa das nossas orações, né? O credo, Deus, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em outras palavras, Criador do Orum e do Aiê. Na tradição ainda, na cosmovisão iorubá, existem os itãs. E o que são os itãs? É uma tradição oral, e ali existem as histórias, as lendas que se perpetuam, que passam, que chegam aos outros, e ali trazem todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, toda a sua crença, toda a sua relação com o sagrado que eles acreditam. E são de vários estilos, eu diria, literários, mesmo na oralidade, os itãs. Mas e a Bíblia também não tem os seus estilos literários? Tantos estilos literários? Não tem a poesia? Não tem a música? Não tem o Cântico dos Cânticos? Não tem os salmos? Não tem? São estilos literários, tem lendas, tem. Né? E um desses itãs narra o tempo em que o Orum e o Aiê ainda eram uma coisa só. Então, quem estava em um poderia ir para o outro, e o outro poderia vir, poderia ir. Enfim, de repente, por uma coisa que não foi muito legal, feita por alguém que vivia, que era um homem, que era né? Se rompe isso. E os Ará e Aê, que são os homens, as criaturas, não mais tinham livre acesso ao Orum. Será que estamos aqui diante do rompimento do paraíso? Com o pecado original? Será aqui também uma outra semente do verbo? Depois nós temos as sacralizações, eu estou falando tudo muito rápido por conta do tempo. Então, nós temos a sacralização das ofertas em todas as religiões, em todas as religiões. A prática comum de você fazer ofertas em honras de suas divindades, daquelas divindades que você acredita. São ofertas de súplicas, de agradecimentos, não é? que estão ali, que você faz, e também de preceitos. Todas as religiões têm. Também, na cosmovisão iorubá, existem essas ofertas. Ofertas de súplica, de agradecimento, de preceitos. Porque essas ofertas te dão uma relação com o sagrado. E aí entra aqui uma coisa que tanta gente questiona e diz, mas é o sacrifício dos animais? Sim, mas... E não era bíblico também o sacrifício dos animais? E eu posso falar mal de um sacrifício de um animal, eu que sou de um povo carnívoro? Que me alimento diariamente de carne de todos os tipos, carne de peixe, carne de ave, carne de boi, carne de carneiro. Agora, existe uma coisa muito interessante nessa cosmovisão iorubá, é a questão do sacrifício. Do sacrifício. E esse sacrifício, essa forma de chegar ao sagrado através de um sacrifício, também está aqui uma semente do verbo. E aí é interessante porque esses animais sacrificados talvez sejam colocados ali no altar, 4% do animal. O restante daquele animal ele é dividido entre as famílias que fazem parte do terreiro, aquelas famílias mais pobres, aquelas famílias que passam necessidades
às vezes absoluta. Então, existe uma relação com a comunidade. E aí existe uma dupla sacralidade. A sacralidade vertical, onde se oferece ao orixá a sua oferenda, e essa coisa horizontal, onde eu vejo o outro como irmão, e eu divido com ele os 97% daquele animal que foi sacrificado, e se alimenta aquelas pessoas, aquelas famílias. E aí, será que aqui também eu encontro uma outra semente do verbo e todos tinham tudo em comum e ninguém dizia que era seu o bem que possuía? Será que está aqui a comunhão das primeiras comunidades cristãs? E aí eu vou para os anjos e os orixás. Será que existem convergências possíveis? Os orixás são deuses que receberam de Olorum a missão de cuidar das pessoas e da natureza. E aqui, para se compreender bem, o que significa orixá? Ori é cabeça, Xá é rei. Então, o orixá é o rei da sua cabeça. Cada homem, cada mulher tem um orixá de cabeça. Por isso é natural dizer, eu sou filha de Ansã, você é filho de Xangô, você é filho de Iemanjá, você é filho de Oxóssi, você é filho de... E aí, qual é a relação que tem? É uma relação de proteção. O orixá, o seu orixá de cabeça, existe para lhe proteger, para guiar, para cuidar com zelo daquilo que você é. Existem também obrigações, e essas obrigações são recíprocas de ambas as partes. E aí, na tradição cristã, cada pessoa tem um anjo de guarda. E esse anjo de guarda tem essa função de proteger, de guiar, de zelar, de cuidar. E a gente reza todo dia, e todos os cristãos rezam diariamente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a pedalha. E se acende velas para o anjo da guarda, e quando se vai viajar, se pede a proteção do anjo da guarda, e quando se vai fazer não sei o quê, que o anjo da guarda te acompanhe. Anjos e santos são mensageiros do sagrado, que protegem os filhos daquele ser supremo. Convergências possíveis. Então, respeitando as peculiaridades e diferenças e diferentes concepções de cada um deles, a face mediadora e mensageira é a crença dos praticantes das duas expressões religiosas. Também aqui estão as sementes do verbo. E nós hoje vivemos novos e antigos chicotes. No final do século XX e início do século XXI, aqui no Brasil, nós tivemos avanços legais extraordinários. O reconhecimento efetivo das religiões afro-brasileiras como religiões. A proteção, o dia contra a intolerância religiosa, a proteção legal, jurídica, as suas manifestações, as suas festas, as suas oferendas, os seus cultos e ritos. Tivemos também avanços extraordinários em relação à Igreja Católica, que se abre pouco a pouco para o diálogo com essas religiões. Na simplicidade de um diálogo interreligioso. Existem experiências extraordinárias em comunidades nesse sentido, de ajuda mútua, etc. Mas, ao mesmo tempo, estamos retomando um discurso de demonização das religiões afro-brasileiras. E aí vem através de uma força muito grande de alguns pastores neopentecostais. E aí existe essa reconstrução e consolidação de uma cultura de intolerância, de ódio, ressurgimento de uma extremíssima direita excludente, preconceituosa,
que diminui as pessoas. E o que se espera? Apenas isso, reconhecer-se diferentes, porque filhos de todas as cores, inclusive. Porém, reconhecer-se iguais em direitos e oportunidades, porque filhos de um mesmo amor, embora tenhamos nomes diferentes. É Deus, é Olorum, é Tupã, é Oxum, nomes diferentes. Reconhecer-se como construtores de paz, para que estejamos independente de nós, para que sejamos esses construtores de paz, independente de nossas crenças. E irmos ao encontro das sementes do verbo nas diversas culturas que fizeram os nossos povos, que fazem o povo brasileiro, que faz o povo da América Latina. Eu estive no Peru, por exemplo, na Festa do Sol, e ali eu fiquei encantada com aquela... É uma coisa, digamos, teatral, sim, talvez, ali, porque é uma representação. Mas eu fiquei imaginando, meu Deus, que cultura é essa? Que grandeza é essa? Não é? Como é essa relação com o sagrado que tem o povo andino e que a gente não tem o direito de nem de demonizar, nem de machucar, nem de achar que dominamos a verdade absoluta. E eu procurei, de uma forma ou de outra, eu queria ver se eu consigo tirar essa barra que tem aqui embaixo, eu não sei como é que eu faço. Essa barra aqui, que eu não sei como é que eu tiro. Como é que eu tiro isso aqui? Talvez aqui? Aqui? E barra? Essa que tem uma barra aqui. Para a gente não. Para a gente não tem Não, nenhuma né? barra. Tá. Então, vou ver se eu consigo ver. Eu procurei encontrar um elemento comum a todas as religiões. A todas as religiões. Há um tempo atrás. E aí eu percebi que o incenso é comum a todas as religiões. E aí eu escrevi essa poesia que eu gostaria de ler para vocês. Eu já estou terminando, viu? Estou dentro do meu horário, não? Sim, está. Sim. Ah, ótimo. Então, deixa eu abrir aqui no meu outro computador, porque aqui eu não encontro, não vejo. Dois minutinhos, tá? É rapidinho. Porque poesias... Ok. Vamos lá. A poesia diz exatamente assim: vi a fumaça do incenso romper alturas, e como que por encanto acordar os céus, que agradecidos acolheram os louvores. Vi a fumaça do incenso sair do turíbulo ou de tantos outros artefatos de ouro ou de barro para purificar altares destinados às celebrações, aos sacrifícios, às festas, em honra do sagrado, que complacente tudo acolheu, com um terno olhar, como se mãe, pai ou mãe fosse, daqueles e daquelas que lhes ofereceram
que lhes oferecera a fumaça santificada pela sinceridade da oração. Vi a fumaça do incenso saindo dos cachimbos de pretas e pretos velhos, purificando pessoas que entrariam na gira para acompanharem as toadas que preenchem de ritmo a vida, os agradecimentos, as súplicas, as reverências, um encantamento, o encantado. Vi a fumaça do incenso aprontar a casa para a chegada de um ano novo, como se dela dependesse a vinda da bonança, da paz, da concórdia, da prosperidade, do amor, da felicidade. Vi a fumaça do incenso aromatizando o ambiente e o adequando para facilitar a meditação, diálogo profundo do sagrado que existe dentro e fora do ser humano. Vi a fumaça do incenso apenas para aromatizar espaços, para espantar mosquitos e muriçocas. Vi a fumaça do incenso perfumando o ato da entrega absoluta dos amantes e testemunhando prazeres indizíveis, aqueles que somente ao amor competem. Vi, senti e vivi o cheiro das fumaças de todos os incensos. E aí, para terminar, esse foi o livro que foi o meu mestrado em Ciências da Religião, que foi uma dissertação sobre exatamente a construção desse preconceito direcionado às nossas matrizes originárias, sobretudo aquelas que foram negadas. O preconceito com as culturas e as religiões afro-brasileiras e aquelas indígenas. E aí o título do livro não podia ser diferente, Em Nome do Pai, a Negação de Crenças. Muito obrigada. Muito obrigado, Jussara. Eu acho que eu não extrapolei o tempo, não, né? Corri para... Está no tempo. Ah, que bom. Nós temos um pequeno espaço, mas importante espaço de partilha. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, levanta a mão e a gente abre um espaço para que a Jussara possa responder. Mas já agradecendo... Deu para dar uma ideia, Rodrigo? Sim, deu para ir além da ideia, deu para provocar muitos sentimentos e pensamentos, com certeza. Coisa boa, coisa boa. É isso. Quem desejar fazer alguma pergunta, levanta a mão. Já me parece, Jussara, que realmente trouxe uma compreensão. Eu acho que ficou todo mundo impactado. O Rubem, por favor. Me encantó. La charla acá en Uruguay es muy sentido eso. Muy vivido también, muy peleado, muy conquistado también palmo a palmo. Hay un respeto y una búsqueda de respeto por una identidad diferente, ¿no? Más allá de creencias, de confesionalidad, aparte de no tener una raíz común fácilmente identificable, porque eran de diferentes procedencias, los afro uruguayos que se encontraron acá, pero hay un sentir común de un rescate de una cosa propia, que lo han canalizado a través del cantón, de la danza y de estas salidas, cuando le permitían una vez al año en la fiesta de San Baltasar, ¿no? Y ahí se ha ido forjando o construyendo o descubriendo, también porque están muy fuertemente, explícitamente cortados los lazos con las raíces propias, ¿no?
de ser sobre todo varones, y la transmisión era femenina de las creencias. Y entonces se ha dado todo un espacio que ahora están cuidándolo por el mercado, porque cualquiera puede comprar un tamboril y salir a tocar, ¿no? Y entonces hay todo un grupo central con este respeto, ¿no? Con este reclamo de respeto, que está preocupado y que trata de poner pausa a esta popularización, digamos, del candombe. Y el miedo que tiene es que se pierda esta raíz. Esta gente no sabe lo que hemos sufrido durante generaciones, ¿no? Qué es lo que queremos expresar, lo que queremos rescatar, ¿no? Con conquistas sociales, con políticas públicas, sin violencia, con diálogo y con mantener las pocas cosas que han logrado rescatar, ¿no? Me encantó. Gracias. Gracias a ti. Muito obrigado, Rubem. Chubens. Hola, buenas noches. Boa Sí, noite. quería hacer una pregunta. Sí. Y es, sí, y tantas creencias, hay tantas creencias en el mundo, y esto genera un endoctrinamiento seguro. ¿No es todo eso que produce una intolerancia? Así que no hay falta de diálogo, aceptar la creencia del otro. ¿No es todo eso? ¿Cómo uno puede hacer para que mi creencia en lo que yo creo no afecta al otro, o considero al otro como el otro que puede tener su propia creencia? Sim. Gracias. Eu penso que isso nós temos aqui no Brasil, 4 séculos de um processo de demonização dessas crenças que não são da tradição judaico-cristã. Então, das nossas tradições indígenas, das nossas tradições africanas. Então, o que acontece e o que eu penso é que nós vamos conquistando a partir de 2 vertentes. Uma de um processo educacional, que foi interrompido há 4 anos atrás, com a eleição de uma pessoa de extremíssima direita, não é, que queria fazer da gente nem sei o quê, e que hoje nós demos um passo decisivo na direção de retomar o processo educacional de um Estado laico. Então, aí sim, você tem um processo educacional de um Estado laico que respeita toda a diversidade religiosa que existe no país, e que são muitas, não é? Nós falamos de uma tradição que gerou as religiões afro-brasileiras, mas existem tantas religiões aqui, eu acho que as religiões do mundo todo estão no Brasil. Então, nós estamos retomando esse processo educacional que é papel do Estado laico. Essa é uma coisa. A outra coisa é o nosso olhar para com o que está no nosso entorno e termos a coragem de não nos perdermos no olho do mundo. Porque o que o olho do mundo quer é que nós estejamos a serviço deles. Não é? Então, não interessa para o olho do mundo, por exemplo, a gente ser complacente com o povo venezuelano. Não interessa, porque o olho do mundo está em cima do petróleo da Venezuela. Não interessa para o mundo a gente ficar
ser complacente com o povo russo e o povo ucraniano. Não interessa. Por quê? Porque o olho do mundo está querendo que a OTAN fique ali no quintal deles com todos os seus mísseis. Compreende? Então, essa visão de mundo, essa largueza de mundo, eu acho que é o compromisso nosso, pessoal. Então, nós temos 2 grandes desafios. Fortalecer, a nível de Estado, de fato, uma escola laica, uma escola que possa dar essa formação larga, aberta, e trabalhar em nós, a visão de mundo, não nos furtarmos de olhar o mundo a partir das nossas crenças, a partir da nossa visão de mundo, na nossa leitura de mundo. Não é? Da nossa leitura de mundo. E não nos perdermos, por consequência, no olho do mundo. Eu não sei se eu lhe respondi, mas eu vejo essas 2 vertentes com muita clareza. Né? Então, na medida em que você tem um vizinho que tem uma crença diferente da sua, e você não se furta de ser irmão daquele dali, mesmo que ele não seja, você, com o tempo, você conquista. Agora, se você se alia ao olho do mundo, aí realmente você distancia. Muito obrigado, Jussara. Agostinho? Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Gracias. Una pregunta con respecto al incienso o al humo. Aquí en Córdoba, en Argentina, sí, hay una comunidad comechingona originaria que semanalmente, bueno, nos reunimos y hay como te inciensa todo el cuerpo. Sí, sí, ¿Mm? sí. Eso es como que la divinidad está contactándose con uno. Sí. ¿Es purificación también? Sí. Pregunta. Gracias. Sim. O incenso é uma coisa extraordinária. Por exemplo, nós temos aqui os pretos e pretas velhas, que é da Jurema Sagrada, que vem dos nossos indígenas. Então, eles pegam o cachimbo, e o cachimbo ele tem aquela parte redonda, onde se bota o fumo, né? E eles fazem o contrário, eles sopram dali para sair a fumaça por aquele cabo, não é? E aí ele purifica as pessoas. Né? Agora, veja que coisa interessante. O incenso, que na nossa formação somente valia, era aquele incenso do turíbulo de ouro que estava na Igreja Católica. O resto era fumaça para demonizar, não é? Então, nós tivemos esse processo de demonização. Então, nós temos hoje eu diria, uma tarefa enorme, né? De cada um no seu espaço, cada um na sua vivência, tentar fazer o processo inverso, de não demonizar, mas encontrar ali as sementes do verbo. Então, se o incenso purifica, purifica em todas as religiões. Muito obrigado, Jussara. Muito obrigado a cada pessoa que esteve conosco esta noite. Hoje a gente vai concluindo a nossa programação. Amanhã, sábado, nós temos a programação que começa às 11 horas da manhã, horário de Brasília, horário do Brasil, horário da Argentina, horário de Brasília. A maior parte do Brasil já tem esse horário. Tem algumas variações de fuso horário, mas prioritariamente
às 11 horas da manhã, em horário da Argentina também. Então a gente começa amanhã nesse horário. Na verdade, continua o nosso seminário de integração e aprofundamento. Rodrigo, Charlie, só uma coisa. diga. Só uma Sim, coisa. Jussara, por favor. Eu queria agradecer profundamente a vocês, dar um abraço, assim, bem brasileiro, um cheiro bem nordestino, não é? E dizer que a interculturalidade nasce a partir do momento que nós nos compreendemos, pessoas que temos em nós múltiplas pertenças. A raça pura não existe. É uma invenção de Hitler para poder dominar o mundo. É o olho do mundo. Ninguém, por mais branco ou por mais negro que seja, é essencialmente branco ou essencialmente negro. Nós somos uma mistura de múltiplas pertenças. Cheiro. Muito obrigado, Jussara. Aplausos para você. Com certeza, Obrigada. aplausos para quem Cierto, contribuiu. más elocuente no se podía hacer. Gracias, No podía Jussara, ser. una vez más. Aplausos en el chat y en las reacciones. También muy agradecida a la gente en el chat. Me gustó mucho también, y me pidió que lo diga porque se tenía que ir. Gaby escribió en el chat: Jussara, encuentro tu exposición muy rica, una práctica de lo que Lucas nos comentaba acerca de los equivalentes homeomórficos. Justamente, ¿no? Esta traducción, él decía en términos de cosmovisiones. Lucas había iniciado diciendo que teníamos que navegar en estos mundos y ciertamente nos llevaste a navegar. Entonces, gracias por eso. Como decía Rodrigo, el seminario acaba de iniciar e inició con la vara bien alta. Nos vemos mañana entonces para seguir integrando y profundizando estos contenidos. Recuerden que el enlace de conexión les llegó a través de sus comunidades de aprendizaje, no es el mismo que hoy, ¿ok? Es un nuevo enlace. Si alguien tiene alguna duda, lo solicita a sus facilitadores. Mañana a las 11 de la mañana, Argentina-Brasil, continuamos este diálogo tan enriquecedor entonces.